llegan unas músicas celestiales por allí, por el fondo. Sí, sí. Bueno, buenas tardes. Encantados de compartir estos momentos con vosotros, con los que estáis en este lado, y también encantados y muy agradecidos a Irene García Inés, Isidro Blasco y Ricardo Santonja, que ahora se van a presentar ellos. Muy agradecidos por vuestra participación en la exposición y vuestra participación también en este coloquio, que bueno, es un coloquio familiar y esperamos bueno, pues que contéis cosas, algunas preguntas y otras bueno, que queráis vosotros que queráis compartir al hilo de esta exposición y al hilo también de vuestro momento personal. Una recomendación que no se me olvide que me han hecho es que habléis cerca del micrófono para que se va a grabar. Exacto. Se va a grabar y luego la idea pues que se pone lógicamente en redes y todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, la idea también es, yo voy a hablar lo menos posible, vais a tener unas rondas un poco que sean ordenadas de intervención y la idea es que gastemos 1 hora y 10, 1 hora y cuarto y luego haya pues 10 minutos de preguntas y luego que nos dé tiempo a tomarnos una cervecita o un vino. Entonces empezamos con, bueno, yo no me he presentado, yo soy Benjamín Cano, porque creo que os he presentado a vosotros, pero no me he presentado. Benjamín Cano, arquitecto y uno de los arquitectos que figuramos en estos 35 años. La pregunta, si nos hacéis el favor de contarnos un avance biográfico vuestro y también una trayectoria, contar un poco vuestra trayectoria hasta encontraros con el arte y luego, pues bueno, después de ese encuentro que habéis hecho y digamos un poco recorrido más o menos hasta el momento actual. Irene, pues cógete uno de estos. Sí. Hola, ¿se me oye? Buenas tardes, soy Irene García Inés Aguado. Lo primero quería dar las gracias a Benjamín y a Diego por invitarme a participar en esta exposición. La verdad que ha sido un placer desde el minuto 1. Y es un gusto también conocer arquitectos que se dediquen a la escultura y que valoren otro tipo de disciplinas y las enlacen con este tipo de exposiciones. Mi trayectoria, por hacerlo breve, pues estudié Bellas Artes en Madrid, siempre quise ser pintora hasta que conocí a mi profesor de escultura, un escultor que manda recuerdos por aquí, Javier Martínez. Muy conocido en su ámbito, y tuve claro que quería dedicarme a la escultura, me especialicé en ello en Bellas Artes en Madrid y fui a hacer una investigación a Oslo sobre escultura pública. Cuando estaba investigando en Oslo y acababa mi estancia, me propusieron formar parte de la exposición oficial que formaba parte ese año de la Bienal de Venecia, dentro del pabellón oficial noruego, acompañando al artista principal, bueno, pues junto con otra serie de artistas. Cuando llegué a Venecia, me encontré una situación muy contradictoria dentro de la propia Bienal, porque de alguna manera la Bienal ocupaba todo el espacio artístico de Venecia, pero al mismo tiempo la esencia de la ciudad estaba desapareciendo. Estaban cerrándose los últimos talleres de artesanos y artistas, patrimonios fundamentales como las barcas artesanales se estaban demoliendo y estaban en extinción y, sobre todo, pues decían los expertos que en el 2050 no quedaría nadie viviendo en la ciudad. Con lo cual, bueno, pues nos encontramos con una ciudad que iba a acabar siendo un museo y donde cada vez se sufría más el fenómeno de la despoblación. Mi intención en aquel momento fue, más allá de participar en una exposición oficial,
con lo que para en ese entonces una persona de 20 y pico años suponía la Bienal, pues me pareció más interesante lo que estaba pasando en la propia ciudad de Venecia, ¿no? Con la comunidad local. Entonces, se me ocurrió que ellos necesitaban tener una participación en ese contexto, ¿no? Y la idea fundamental fue que ese pabellón veneciano, que hablara un poco de su idiosincrasia y de la problemática de la ciudad a través del arte, tenía que ser una barca. Entonces pues me hice con una barca artesanal, estaba en muy mal estado, los vecinos y las vecinas me ayudaron a restaurarla y la convertimos en un pabellón local, pirata, digamos, en la Bienal. Entramos por el canal que la atraviesa y cuento esto porque marcó un antes y un después en mi trayectoria, tanto con el arte como con la faceta social del arte, ¿no? A partir de entonces y de aquellas intervenciones que hicimos en Venecia, donde bueno, pues proyectábamos en las velas y hacíamos distintos tipos de performances colectivas, me di cuenta de que el patrimonio es algo muy arraigado en las entrañas de las personas, ¿no? Que de alguna manera tenemos un vínculo muy fuerte con aquello que nos rodea. Con lo cual, pues en aquel momento decidí fundar una especie de laboratorio itinerante que pudiera ir a otros lugares donde pasan fenómenos parecidos a los de Venecia y poder trabajar los artistas. Perdón, se me perdió un poco el hilo. Con las comunidades locales, desarrollando proyectos que permitan o ayuden a potenciar lo genuino que tienen los lugares para que la esencia no se pierda, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de estos años he compaginado mi trabajo artístico, escultórico, que más tarde hablaré un poquito de ello, a raíz de la pieza que he traído a esta exposición, con una labor, digamos, más filantrópica de salvaguardia del patrimonio inmaterial de las comunidades locales. Con lo cual, bueno, pues llevo 12 años viviendo un poco en plan nómada, porque para mí el trabajo más coherente posible se hace conviviendo con los vecinos y viendo a ver qué es lo genuino que tienen para identificarlo y ponerlo en valor. Y bueno, pues después de hacer diferentes proyectos, repetí el Camino de Santiago, que lo había hecho la primera vez con 15 años. Ángela, hola, no te había conocido. Y me di cuenta de que estaba perdiendo algunas de sus mejores atribuciones, con lo cual, bueno, pues comencé ahí un proyecto que se llama Por Amor al Camino, que ya lleva 7 años de desarrollo. Por Amor al Camino, que hace honor a su nombre. Y bueno, pues lo desarrollo en el albergue más antiguo del Camino de Santiago, el Ave Fénix, junto a su hospitalero, un emblemático abuelo de 83 años, el Jato, que a lo mejor algunos habéis oído hablar de él, que de alguna manera representa pues, el lugar o uno de los lugares más genuinos del camino y a la vez de los que más sufren pues, las consecuencias de algunos fenómenos que se dan hoy en el camino, como se dan en Venecia y se dan en otros sitios, ¿no? Entonces, bueno, pues llevo todo ese tiempo viviendo ahí en el albergue, conviviendo muy a pie de calle con la realidad del camino y a la vez aprovechando mi faceta de escultora para visibilizar algunas figuras, por ejemplo, del mundo de la hospitalidad, que es uno de los pilares en los que he centrado mi trabajo, del mundo rural, que tuvieron un papel fundamental en, bueno, pues en el desarrollo del Camino de Santiago, pero también en la cultura de la que bebemos todos, ¿no? Y entonces, bueno, pues me centro mucho en visibilizar figuras populares que de otra manera quedarían ocultas. Y de esa manera pues compagino mi labor artística más de producción con una labor más de mediación cultural. Qué lío. Bueno, gracias. Difícil de superar esto, sí, es como... ¿Hay alguna pregunta? Además, sí, hablas también, que un poco intimidante. Gracias, Benjamín, por invitarme a nosotros y a mí a participar en esta exposición. Me parece como fantástico, o sea, es como un atrevimiento, pero conociéndote a ti personalmente me di cuenta, o sea, de por qué lo haces, ¿no? Que queda un poco como anacrónico meter obras de arte tan diferentes, además, que mucha gente, imagino, pregunta, ¿no? ¿Qué haces esto aquí? ¿Es un edificio? ¿Es parte del edificio?
Y eso, bueno, pues crea como una estabilidad, ¿no? en lo que todos esperamos de las exposiciones, que está muy bien, ¿no? A crear un poco despistar un poco, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Eso me interesa a mí también. Y sobre todo porque en España estamos muy acostumbrados a un canon de exposición, y en este colegio todavía más, ¿no? En este edificio. Y bueno, hace falta un poco ese tipo de jazz. Y bueno, yo hablando un poco de mí, bueno, yo nací hace ya muchísimo tiempo, me fui a Estados Unidos, viví ahí 25 años en Nueva York, ahora por circunstancias rarísimas que todavía no entiendo, ahora estoy en Madrid, me he establecido aquí, pero sigo teniendo estudio todavía en Nueva York. Entonces, siempre me ha interesado la arquitectura, siempre he estado fotografiando el espacio que me rodea, sobre todo en el que yo vivo, o sea, el cuarto, siempre empezaba por mi propio cuarto, quitaba los muebles y hacía fotos de las esquinas vacías. Y luego con esas fotos, pero sin las fotos, o sea, con la deformación que te da la fotografía, intentaba reconstruir aquel espacio a tamaño real. Entonces, yo lo que pretendo en mi trabajo es crear al espectador, o sea, ponerle en el lugar en el que yo estaba en ese momento cuando hice las fotos, que se vea aquel lugar, pero de una forma que todavía está, o sea, que es una representación del lugar, pero al mismo tiempo está en el mundo en el que tú te mueves, ¿no? En el espacio de 90 grados y de 3 dimensiones. Y entonces está como intentando salir del plano, intentando salir de la fotografía, de la representación, y entrando en el mundo en el que tú estás. Entonces yo intento crear una tensión, o sea, un espacio dinámico, que está como desplegándose, pero al mismo tiempo está como folding back, o sea, plegándose. Y eso crea una dinámica, un espacio que tú como espectador tienes que elegir un poco qué es lo que está pasando, si es una representación o si es un espacio real. Y bueno, esa es la dinámica que a mí me interesa. He empezado siempre con trabajos, con espacios que son los míos, los que yo vivo, porque de alguna forma pienso que algo se queda de ese paso, ¿no? De que hacemos a diario por la arquitectura. Como que vamos dejando una huella o vamos dejando algo, ¿no? Si es que algo queda, pues estará pegado ahí en la superficie, ¿no? Eso es un poco lo que tengo en la cabeza cuando tengo la intención de trabajar con ese material. Por supuesto es una ilusión, o sea, realmente no dejamos nada, no dejamos huella, pero bueno, es una forma de crear una metáfora, ¿no? Y bueno, eso es el por qué hago el trabajo. No sé, referente a mi vida así biográfica, pues bueno, estudié Bellas Artes aquí en Madrid, luego hice el doctorado en arquitectura en la ETSAM de Madrid, y luego me fui a Columbia University en Nueva York para hacer la tesis, para terminar la tesis. Luego no la terminé nunca porque desde allí todo parecía como absurdo, lo de pasarse horas estudiando y leyendo, porque lo que te ofrece la ciudad pues es 1000 veces más interesante, y el trabajo de responder a esos estímulos pues se convirtió en la parte central de los días, ¿no? Y bueno, siempre he pensado que me gustaría haber sido arquitecto, la verdad. Soy como un arquitecto frustrado y hago escultura que tiene algo que ver con lo que es construir un espacio, un lugar, de alguna forma. Y también me he dedicado en Estados Unidos a renovar viviendas, por lo cual he aprendido un montón, pero vamos, viviendas que yo compraba. O sea, yo compro un piso, lo arreglo, pero lo arreglo yo. O sea, quito las paredes, veo cómo están hechas por dentro, que aprendes un poco el porqué de Gordon Mataclar, por ejemplo. Yo lo descubrí allí. Claro, las paredes están hechas de madera y luego ponen un recubrimiento de escayola y entonces puedes cortarla, ¿no? Cosa que en España siempre era como, y este tío, o sea, corta las paredes, no puede ser. Aquí todas las paredes son de hormigón o de ladrillo, ¿no? Me parecía como absurdo. Y, o sea, se entiende cierta parte de la escultura, ¿no? No solamente Gordon Mataclar, sino todos los que vinieron después, por cómo está hecha la arquitectura, ¿no? El tipo de casas en las que viven. Bueno, eso es una anécdota. Y yo creo que eso es un poco así, da una visión un poco amplia de quién soy yo.
¿Quieres responder? Porque había ahí entre arquitectura, escultura, que tú también dices que querías ser artista. Pero no, porque me ha parecido, de diálogos que tenemos con Benjamín, también este juego entre la escultura, el arte, lo que te gusta a ti, lo que valoras, por eso estamos seguramente aquí, ¿no? Y la arquitectura, es un juego muy bonito, ¿no? Yo soy Ricardo Santonja y la verdad es que bibliográficamente no me había planteado decir mucho, porque joder, es complicado, porque fíjate, me ha gustado vuestras intervenciones porque he visto el trabajo y encima lo tuyo es que es absolutamente real, ¿no? Lo he visto en tus manos, ¿no? Entonces, yo siempre un poco, si queréis conocer de mí, lo más fácil es en Google poner Ricardo Santonja, lo que dicen los chicos esto de bichear, pues en Ricardo Santonja aparece en Wikipedia y todo lo que, las exposiciones y todo lo que hacemos, que es bastante... Ahora que lo veo, porque hablar de bibliografía lo que me da mucho cansancio, porque es que es horrorosamente cansado, pues todas las exposiciones, todo, no sé qué, que nos movemos, tú has hablado de América, tal, al final es muy cansado, está muy bien, pero muy bueno todo lo que se hace en esos viajes. Realmente, bueno, yo lo que hago es, soy escultor, pero fotógrafo, pero bueno, artista plástico. Me decía Alberto Corazón que dijera artista plástico, que me quitaba líos, porque si no era un lío. Hago cosas y luego también soy profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid, la Politécnica, y también estudio geografía y me doctoré en la Politécnica y realmente, bueno, pues lo que hago realmente en esta exposición, porque hago otras cosas, pero en este caso lo que aquí apreciáis son estas fotos en movimiento que llevo desde 17 años más o menos llevo, o sea, unos 5 años llevo, haciendo estas fotos, digamos, en una visión de cómo estas dos fotos que son del columbario de Buenafuente, bueno, iba a decir de Benjamín, ¿no? Benjamín Cano, del arquitecto, y yo a su servicio, pues darle una visión, si pudiera, de lo que me contó, de lo que es un columbario, como su escultura central del columbario con la estructura, podía ver con mi visión cómo unir este mundo, la muerte y el más allá, ¿no? Entonces yo hago este tipo de fotos desde hace mucho tiempo y en todos mis proyectos, que vais a ver en internet, pues da igual que sea el gótico, o sea unos retratos a Rosalía o lo que hago, porque hago de todo, hago muchas cosas, desde la más moderno que pueda ser un Bad Bunny a, bueno, pues a obras más de investigación, como puede ser arquitectura moderna, pero siempre al lado de esa visión mía, siempre tengo que hacer un movimiento de cámara, o lo que llamó Juan Miguel Hernández León, que era el director de nuestra escuela, Light Poems, poemas de luz, que él consideraba que esto que hacía yo era un poema de luz. Era en un solo disparo, en un sistema, esto empezó con el analógico, hoy en día pues es digital, pero bueno, el disparo es solo uno y sin tratamiento digital, o sea, lo que salga, ¿no? Un poco mi ayudante, tan querido Alberto Cubas, dice que cuando haga las fotos estas, soy como el Bisbal de la fotografía, porque realmente es bulería, o sea, al final es un disparo, pero hay un movimiento de danza, ¿no? Entonces realmente, ya te digo, empecé como escultor y sigo haciendo escultura y tengo suerte de se me va bien con esto, y con la fotografía pues tengo muchísimas exposiciones. O sea, y no paro, ahora estoy con eso del gótico, que tenemos una investigación, lo he unido mucho a investigaciones siempre ya de la universidad. La suerte es que me ha parecido siempre, cuando lo metemos en la universidad, eso lo hemos aprendido los americanos, de los alemanes, cuando una investigación se mete dentro de, por ejemplo, ahora tienes una exposición en la Caixa Fantástica, que hay varios Andreas Gursky, varias obras de Andreas Gursky, que es un fotógrafo de la Escuela de Düsseldorf, de Thomas Ruff. Todos ellos son profesores de la universidad. Entonces, al investigar, yo me di cuenta hace muchos años que lo que se veía en las fotos tenía además un contexto bibliográfico, historicista, textos que te escribe gente maravillosa, de una potencia que a lo mejor no tenemos ni siquiera los autores, para que ese libro final sea engalanado por una filosofía, o sea, un pensamiento. Entonces yo soy de los que creo que la universidad sí que puede aportar mucho al mundo de todo, del arte, de la investigación, y es mi ilusión, ¿no? Y con mis locuras así, pues lo voy metiendo, y como tampoco se queja mucho la gente, pues pienso que, bueno, es eso. Tampoco, bibliográficamente ya digo, es mejor para mí ahora Google porque no me acuerdo ni lo que hago. O
sea que tampoco, supongo que vosotros también hacéis cosas interesantes, ¿no? Y nada, pues yo a darte las gracias desde aquí al estudio Cano Escario. Sorprendente vuestro trabajo. Sinceramente, lo que más me gusta de la exposición es que, vale, yo conozco vuestra obra porque también hago fotos de arquitectura, pero realmente aquí la que tengo de frente, aquella de Ponea Homs Neynor, realmente es una escultura maravillosa. Es decir, esto en otro formato más de mesa o más de plaza, para mí se convierte en un... Entonces, me gustaría decirle a Benjamín que no, porque dice, voy a intervenir poco. Yo ya le dije que no iba a ser así, porque yo soy de los que creo que en mi escuela no está todo el mundo igual, pero creo que la arquitectura es un arte, y no que lo diga yo, que lo dijo Villavitruvio. Entonces me gustaría que nos dijeras tú, como artista que eres, qué es realmente para ti el arte. No puedo, yo soy solamente el moderador y no puedo... No puedo participar, soy el moderador. Solo puedo hacer preguntas. Yo sé bailar. No puedo tener respuestas. Yo sé bailar, puedo hacerte aquí un perreo y tampoco hablo. Puedo bailar mientras que ellos hablan. Me ha encantado que esos trucos, yo sé que Isidro es mágico, mientras que hablabas, a ti te cantaban, tío. ¿Has visto? Ha habido un momento que tú... Eso es para mi arte. Está, pero además has hablado, sé que has pillado 50 pavos, y digo, y entonces están mirándote tú. Era increíble cómo has subido el tono para elevarte, ¿no? Yo creo que eso es parte del arte. O sea, que el arte son cosas que suceden cuando menos te lo esperas. Y eso que está pasando ahora, para mí, veros aquí, el entorno que estamos, esta persona que canta, la cerveza de luego, todo es arte. O sea, al final todo, ¿no? Es algo que se nos... Bueno, el arte para mí es algo que luego tú recuerdas en tu ánimo, y dependiendo de cómo haya sido la experiencia, lo recuerdas o no. Entonces, en este momento se están dando circunstancias para generar entre todos un featuring artístico, ¿no? Porque al final vosotros también sois parte de esta historia, ¿no? No, yo solo, si hacen alguna pregunta específica al final, para mí, tendré que responderla, si no, no. Y luego, a lo mejor, si hay tiempo, os leo un texto que me he encontrado hace... si me lo piden, un texto que me encontré hace unos días que me parece bonito. ¿Tuyo? No. Os leería el texto y luego después diría quién lo escribió, porque si no a veces uno se... Pero vamos con las preguntas a Irene. Cuéntanos, has hablado tú de contexto un poco, contexto vital, el contexto personal o vital de esa obra, y también si nos quieres hablar de cómo, por qué. Ahora os voy a hacer preguntas diferentes a cada uno, ¿eh? ¿Vale? Un poco cada uno pues dentro de su personalidad, ¿no? Y lo que cada uno yo creo que más queréis contar. ¿Vale? Bien, Benjamín me propuso traer una Venus de los rulos, que el tema ha tenido gracia porque tengo varias, entonces no teníamos claro de cuál se trataba. Las Venus de los rulos son esta serie, bueno, aquí he traído esta figura blanca que veis aquí, es una de ellas, y me inspiro fundamentalmente en mi abuela, es mi musa, y bueno, pues para mí representa, digamos, la fuerza de las mujeres de esa generación, que muchas veces nos cuentan que eran mujeres débiles y cosas así, ¿no? Y para mí tienen un poderío impresionante, poderío casi regio, que no he vuelto a ver en ningún sitio, y me parece digno de revalorizar y de visibilizar. Entonces, a pesar de las vidas tan duras que tuvieron y de tener tantos obstáculos y tantas cosas en contra, pues estas mujeres como mi abuela, en Gracia, nos sacaron y os sacaron adelante, ¿no? Y en las circunstancias más adversas. Y para mí sigue siendo un ejemplo de todos esos valores que admiro, sobre todo ese poderío impresionante y sin perder esa femineidad que trato de rescatar un poco convirtiéndola en una diosa, ¿no? En una Venus, con esos rulos, haciendo de ello, bueno, por supuesto con un toque irónico, pero reflejando también esa característica tan femenina, ¿no? de estas mujeres que no descuidaban nada, ¿no?
Ella estaba a punto de venir, tiene 94 años. Al final, el último momento se me ha quedado y lo he sentido, pero bueno, vendrá aunque sea el día del cierre. Y bueno, pues en mi obra, sobre todo, es verdad que represento mucho hago figuración. Entonces, la figuración en este mundo de hoy a veces es complicada, ¿no? Porque se puede ver como algo ya obsoleto. Y sin embargo, para mí la figuración tiene esa fuerza de lo humano que nunca pasará de moda, sino que, bueno, pues expresándola con los lenguajes y las herramientas de hoy, pues es lo que más me sigue inspirando a la hora de transmitir esas cuestiones que me emocionan y que me parecen sublimes y que por suerte a menudo las tengo muy cerca, y me gusta en esa sencillez también de lo cotidiano pues rescatar cosas tan grandes, ¿no? En personas aparentemente tan pequeñas. y bueno, voy a pasar ya a mi compañero. A ver, Ricardo, una pregunta para ti. La creación y sus relaciones... Isidro. Sí. Perdona. La creación y sus relaciones primordiales. ¿Qué te dice eso? No me la sé. Voy a ver tu obra. Podemos cambiar de pregunta. No. A ver, las relaciones... Es que es curioso porque hay una cosa que estaba pensando hoy. Si viene un extraterrestre y ve el lenguaje que utilizan los científicos, ¿no? Los números, las matemáticas, la física, seguramente algo entiende y a lo mejor se puede comunicar a través de los números y de las matemáticas, que parece que es como una verdad universal, o sea, que no se crea, sino que se va descubriendo. Pero si veo una obra de un artista, ¿no? Si veo una obra de quien sea, de Braque o de Picasso, seguramente no entiende nada. La obra de arte está cargada de los elementos culturales en la que se ha creado. O sea, realmente es un elemento cultural, de un momento muy concreto, de una sociedad que produce eso. Entonces, realmente habla mucho de esa sociedad y de ese momento histórico, pero quizás no tenga un lenguaje universal, quizás no sea una cosa entendida ni siquiera por una cultura que está ahí al lado, en el mismo planeta, pero un poco alejada, ha crecido en otro contexto, mira una obra de arte de esa civilización y seguramente no entiende o le hace falta más datos para entenderlo. Tiene que conocer la cultura, tiene que estudiarlo. Entonces, eso como que nos deja un poco, esto está mal dicho ahora, no se debe decir, pero como que los artistas somos un poco discapacitados en ese sentido. No tenemos un lenguaje que llegue mucho más allá. Al contrario de lo que siempre se dice, ¿no? que el arte es universal y que estamos hablando de expresiones humanas y de emociones que se pueden comunicar a través de culturas. Pero yo últimamente estoy pensando que no, que solo se pueden entender en el contexto en el que se han creado. No sé si quizás llegar a esa conclusión es un poco negativo, pero lo veo un poco... o sea, que se le añade un valor a lo que es la obra de arte que quizás no lo tenga. Aunque a lo mejor hay algunos artistas que sí lo consiguen, pero la enorme cantidad de arte que se produce en una sociedad, de hecho ahora mismo vas a las casas de la gente, por lo general, y lo que tienen son estampas que han comprado en Ikea, una foto del Empire State, o sea, no tienen obras de arte hechas por otra persona, que antiguamente sí. O sea, mis padres, la generación de mis padres, sí que tenían, la clase media, los médicos sí que tenían ese acercamiento, sí que compraban obras de gente más joven o gente que estaba empezando y las ponían en su casa, tenían una apreciación. Ahora mismo las casas están como diseñadas para que no haya ese tipo de elementos, y si hay algo es casi como de diseño, es como un mueble, como estos, ¿no? Están diseñados para que queden fenomenal y aquello espacio limpio y bonito. Entonces, hay como toda una pregunta, ¿no?, ahora mismo en el aire,
qué sentido tiene lo que hacemos. O sea, está realmente separándose del mundo social en el que vivimos, de la gente. Vamos, puedes imaginar en un futuro cercano las casas con paredes limpias, de textura, pues porque le ponen un tipo de ladrillo, un tipo de formica, y no hay lugar para una obra de arte. Hay lugar para el diseño, pero no para una obra de arte. Lo cual, bueno, no es que sea negativo, o sea, ni positivo, ni bueno ni malo, quizás sea un desarrollo social que va hacia ese lugar. Luego también podría comentar sobre lo mismo, que no es lo mismo, pero tiene alguna relación. También estaba pensando últimamente que las obras de arte que se hacen ahora, la generación joven, está como agarrándose a un estilo, o sea, no existe la necesidad de crear una obra original y diferente que rompa y que nos enseñe toda una forma nueva de hacer, que eso pasaba un poco en la generación de los años 30, 40, de repente aparecía un Pollock, Jackson Pollock, y aquello era tan diferente a todos los demás, era increíble, y creaba una obra muy diferente, muy única a lo largo de toda su vida. Luego aparece un Andy Warhol completamente diferente, y bueno, en España pues tenemos Millares, tenemos El Paso, o sea, obras de arte que realmente rompen y crean un trabajo único y diferencial. Ahora mismo, a mí no se me ocurre ningún nombre a nivel internacional que esté haciendo eso. O sea, no hay ahora mismo esa necesidad, o sea, no se produce en el mundo del arte esos elementos que rompan y que nos digan algo muy, muy diferente, muy nuevo, innovador. Sin embargo, sí que la gente se apunta a una forma de hacer, o sea, pues, geométrico o realista o figurativo o yo qué sé, o neoplasticismo y lo desarrolla, pero ya se ha desarrollado antes, no hay una ruptura. Entonces yo pienso, que eso es un poco una tontería que se me ocurre a mí, que quizás estemos en una época en la que pertenecemos a una sociedad, o sea, que por estar en un grupo social, a ver cómo lo digo, o sea, como que es lo que les pasa a los pájaros cuando vuelan, que vuelan en manada y todos van siguiendo la corriente y todos obedecen o las hormigas, que tienen una comunicación como de grupo, que quizás lo que esté pasando ahora es que tengamos ese tipo de conexión social y hagamos un tipo de arte, un tipo de trabajo de expresión que es más como lo que pasaba antes, ¿no? Una escuela, o sea, el Renacimiento, pues todos hacían un poco lo mismo. Había como un estilo en el cual pues tú te apuntabas y es el que hacías, a lo mejor un poco diferente de los demás, pero estabas dentro de lo mismo, ¿no? Y la arquitectura también en el pasado siempre ha sido un poco así, ha sido como de estilos, ¿no? Grandes estilos que duran 100 años, 200 años, entonces quizás estemos entrando en una época en la que es más de un estilo genérico, bueno, habrá varios, ¿no? Pero que no hay esa necesidad que hubo al principio del siglo, ¿no? El siglo XX, quizás también porque el momento cultural era tan alucinante, ¿no? El movimiento social, las guerras que hubo, los millones de personas que se asesinaron. Entonces, claro, era un momento convulsivo históricamente y también el arte, claro, responde a eso. Quizás ahora el mundo occidental está en un momento bastante calmado, ¿no? No hay grandes... Bueno, están sucediendo cosas, pero como que están fuera, ¿no? Como que están... Sí, de alguna forma, o sea, yo entiendo, por ejemplo, el surrealismo, ¿no? Lo entiendo por la desorientación que ocurrió después de la Primera Guerra Mundial. O sea, la gente estaban alucinada, o sea, esto, claro, entonces sale un Dalí haciendo un tipo de trabajo que un poco responde a eso que había ocurrido, a ese horror, ¿no? de una guerra en la cual la frontera ni siquiera se movió unos kilómetros y murieron miles y miles de personas. O sea que también es verdad que estamos en ese momento, quizás, yo lo veo así, que no sucede como un trauma social y el arte no tiene que responder a ese trauma social. Pero me gusta más la otra idea, ¿no? la de que el tipo de inteligencia de grupo, de manada, también existe en nosotros.
también lo tenemos como posibilidad de producir un tipo de trabajo, ¿no? Bueno, son elucubraciones. Isidro, pasa palabra. No, que podéis ya contestar. Sí, no, yo pero te doy, pregunta. Te doy dos. A ver, sí. eso sí. Si nos hablas de las musas, sí. ¿Ah? Ahora sí. Si nos hablas de las musas y luego si quieres ya hablar también empezar con un poco el tema que decíamos inicial, es si el arte es un mito, que de alguna manera Isidro pues ha apuntado algunas cosas, ¿no? Bien, yo hombre, la diserción que has tenido, yo soy profesor de la Escuela de Arquitectura, entonces quizás soy muy positivo, ¿no? Estoy todo el día, entran con 17 y 18 años y como dice un amigo mío, y nosotros siempre un año más, ¿no? Entonces te puede hacer decaer, pero si entiendes que la juventud siempre tiene razón, o sea, es una cosa que para mí es una visión mía, ¿eh? Por supuesto, para mí lo que está pasando en el mundo del arte me parece, yo tengo una visión muy global, porque tengo muchas cosas que veo continuamente con los proyectos que llevo de todas las universidades del mundo, porque me vienen por muchos proyectos, como el que siempre hemos comentado, de la música urbana y esto, y entonces veo un cambio que a mí me gusta, es decir, veo, por supuesto, como en arquitectura, que es lo que más he investigado yo, la arquitectura moderna. Yo recuerdo siempre que en Roma, cuando inauguré mi exposición, pues el director de la Sapiencia, una de las cosas que destacó de la arquitectura moderna española, de la arquitectura después de la muerte de Franco, fue que en vez de hacer, como dices tú, manada, eso a lo mejor podrías tú decirlo, bueno, yo lo conozco y tú también, en vez de hacer manada, lo que pasó es que cada estudio se montó una película diferente. Entonces, en España hay una arquitectura actual increíble, porque no todos corresponden a sistema Renzo-Piano, todo Renzo-Piano, sistema Terrani, todos Terrani, que les pasaba en Italia, sino que de repente hubo un intento de libertad y aparecieron los Tuñón, los jóvenes Cano y Escario, bueno, todos los que vinieron de fuera, porque claro, estamos hablando de que dices, no hay ningún referente, joder, bastante referente, además nos tocó la lotería cuando más falta nos hacía. Si el Guggenheim no es un referente artístico como edificio, increíble para el mundo entero, pero que está en Bilbao, que eso lo diría el de Bilbao, hombre, ¿dónde van a hacerlo? Pues en Bilbao, ¿cómo van a hacerlo? El de Bilbao siempre es de Bilbao. Pero es increíble que a mí mi visión es que están pasando cosas, me encanta en mis investigaciones que estoy viendo con esto de las nuevas tendencias de la juventud, no ha podido venir, están montando Martina, Lourdes, bueno, un montón de personas que están montando una exposición que son de la Escuela de Arquitectura, pero se han dedicado al mundo del arte, son jóvenes, bueno, sí, ya tendrán sus 28, son jóvenes, y claro, una de las cosas que me fascina de la nueva etapa, que además flipo en mi escuela cada vez que entro y lo flipamos todos, es que la mujer está aquí. Y la mujer en el arte está, que nunca estuvo, ni en el falso surrealista, ni en el neoplasticismo, ni en ningún Bauhaus. La mujer era una cosa que estaba ahí acompañante, a tomar cafés. Hoy la mujer, sobre todo en el mundo urbano, es absolutamente empoderada. Me parece increíble ese cambio. En la arquitectura también ha pasado, en los últimos años, como hemos visto, el reflejo de mujeres. Bueno, en la escuela, en breve, ya que tenemos cerca del 70 y tantos % de mujeres dentro de la escuela, va a haber un resurgir nuevo, una forma de mirar, porque yo creo que la mujer está dando un empaque al arte que desconocíamos y que es evidente que siempre sale, Enrique, esto va por ti, siempre sale el nombre de Rosalía, pero es que lo estamos viendo en mujeres geniales, personas que están detectando a la juventud y que además ellas no tienen que hablar por ellas, hablan por sí mismas. Entonces yo he estudiado mucho los manifiestos, puesto que yo he escrito un manifiesto en España, el único internacional que existe, y de repente he tenido que estudiar los que había en Europa y no hay mujeres, tío. En el cuarto manifiesto surrealista aparece Frida Kahlo, pero bueno, porque era la mujer de quien era. Punto, nada más. Hay una mujer que no sé qué, porque su hermano estaba allí. El tema, porque además en los ateneos no las dejaban entrar. En los sitios de cultura, en el 4 Gats, donde los artistas se reunían, las mujeres no podían entrar, con lo cual difícilmente podían opinar. Hoy yo veo, para mí, que es una pasada el tema. ¿Qué pasa? Volviendo al tema, a tu pregunta. Claro, yo no puedo evitar ser
vale que nací en Málaga, pero es una anécdota, realmente me encanta el Mediterráneo y para mí las musas son cruciales, ¿no? Es una cosa que me llaman, no sé, en la oreja me hablan y en noches sueño y que luego digo, no, es que por las noches los sueños luego no me acuerdo. Pues yo sí me acuerdo, perfectamente. Y son voces que me llaman, por ejemplo, hablando de lo que es, por ejemplo, esta es mi musa ahora, luego la tendremos que ir a besar la mano porque esto es mágico, una conferencia con esta música, parece que la hemos contratado, pero es mágica, es musa. Entonces, el tema de cómo está la sociedad, pues mira, yo el otro día en la exposición, como yo también observo y tal, vi las fotos aquí puestas, que fueron elegidas por Cano y Escario. Yo les hice una propuesta mucho más comedida, ¿no? Porque no quería ser ningún tipo de protagonismo, sino más de tu obra, y elegiste estas y a mí me dio mucha ilusión, porque esto que dices del tema de qué está pasando, yo cuando vi esta foto el otro día, que estábamos aquí en la inauguración, realmente me di cuenta que yo en el arte tengo algo que decir, porque yo sin saber que iba a bombardearse Gaza, yo en esa foto veía algo de la destrucción del ser humano, o sea, de esa destrucción que estamos generando en las guerras, tal, y a lo mejor lo hago de forma intuitiva, pero realmente veía ese tormento, ¿no?, que el ser humano tiene. Entonces, para mí el arte sí que puede anticiparse a una sociedad, es una intuición, no es ciencia, es emociones, algo intuitivo que crees que puedes marcar a una línea para que la sociedad pueda interpretar a través de unas emociones que un ser humano tiene, ¿no? Tampoco hay que pedirle más. Pero entonces, el tema de la musa es importante para mí porque creo, bueno, yo soy muy picasiano, que bueno, pues la gente que no lo sea, pues bien, pero yo sí, y me gusta mucho cómo en esa época, porque Picasso no es independiente, Picasso viene de la Magna Grecia, viene del mundo siciliano, viene del Mediterráneo, que donde está el Olimpo de lo que hoy se iba a hablar, del mito. El mito es la mitología, es el arte de los dioses. Y al final a mí me gusta mucho hacer ese juego entre el más allá y mi cuerpo, ¿no? Entonces es un poco lo que yo opino. Entonces lo que me encanta es que él tenga su opinión, evidentemente tiene que tener su opinión, y lo bueno es que cada uno, ¿verdad?, tenga su punto de vista. Pero vamos, yo soy más positivo en el que confío en lo que se está haciendo. Y si vais un día a mis clases de DAI, por aquí está mi compañero, Ángel Cobo, que le puedo hacer protagonista y que ha entrado hace poco en la Escuela de Arquitectura como profesor, gran arquitecto, este joven que fue alumno mío también, es decir, yo ya llevo alucinando muchos años, porque llevo 28 en la escuela, pero yo creo que él está alucinando con lo que están haciendo los jóvenes, de una forma increíble, porque te sorprende lo que sale de esas cabezas pensantes, de esas personitas que tienen 17, 18 años, y lo que vemos a mí es sorprendente. Con las nuevas tecnologías, con todo lo que va sucediendo, puedes ponerte en contra o puedes directamente que el río fluya, ¿no? Porque no podemos estar en contra de todo, sino que la gente joven está creando un nuevo mundo, una forma que podemos estar en contra, pero ¿de qué vale si los jóvenes siempre tienen razón, para mi punto de vista? Oye, pero al hilo un poco de lo que dices, del mito, la leyenda, ¿no? El mito es la leyenda parece siempre que es algo, bueno, que es legendario, pero que realmente no es real, por tanto no es un poco una ilusión. El mito es más, es el mundo místico de los antiguos dioses. Pero bueno, lo que es mito tiene que ver con la leyenda. Entonces, la leyenda siempre, cuando alguien quiere casi descalificar algo, dice, bueno, no, eso es una leyenda. Entonces, bueno, una leyenda es, digamos, un montaje que se ha ido comunicando de generaciones, pero la cuestión que digo yo, bueno, el arte existe, el arte tiene sentido hoy, o sea, ¿tiene sentido que hablemos de arte o es una cosa también ya de viejos? Es una cosa bueno, el arte existe porque lo dicen los jóvenes, además. Todo lo que vemos ¿Qué dicen los jóvenes? Hombre, los jóvenes expresan todo lo que está sucediendo en este momento en la sociedad y todo el mundo pues realmente baila, pinta, esculpe a través de los ojos de lo que va pasando. El arte existe porque los jóvenes no son tan tontos para pensar que todo el mundo sabe que el origen del arte es el origen de la humanidad.
decir, cuando sabemos que el ser humano, antropológicamente, que eso, bueno, eso es lo que yo estudié, pero realmente sigue siendo, si vas a ver el Museo del Magdaleniense en Francia, o vas a Las Caos o vas a Altamira, tú sabes que cuando hay... Además, yo tengo una teoría preciosa que, mira, no, en pública nunca lo he dicho porque estoy investigando sobre ella. Es decir, el magdaleniense, ¿os acordáis? Son esos huesecitos donde hay pues unas inserciones de caballos, de cabritas, en las partes útiles del día a día, ¿no? De los artículos de comer o de la propia lanzadera de caza. Y yo tengo una teoría, después de ver en Francia el año pasado todo esto que se ha hecho un museo para ver todas las piezas juntas, que eso es un arte de mujer. Es imposible que lo haga un hombre. Es imposible que un hombre con las manos rudas que tiene que cazar, esa delicadeza, esa forma... Entonces, yo sé que en aquella época había el matriarcado, pero realmente cuando empezamos a incidir en los utensilios de diseño y hacemos esas muescas es cuando realmente el ser humano se plantea lo místico, el arte y la forma de expresar de esas cuevas que estás entre la pintura, entre la emoción, entre el pensar que eso te puede ayudar al día siguiente para la lucha, para la caza. Es decir, al final el principio del ser humano va unido, para mi punto de vista, en el arte, que es lo que yo en un libro escribí, que es el Homo sapiens sapiens art. Yo puse, cuando hice pues una serie de escritos, de libros, junto a Arzuaga, junto a Carbonell, no sé si conocéis, bueno, los de Atapuerca, yo tengo unos escritos sobre la innovación y el desarrollo a través del arte, y yo propuse un nombre nuevo, que ya surge de esa antigüedad, que es Homo sapiens sapiens art. Desde el punto de vista de la antropología no hemos cambiado físicamente tanto como un sapiens sapiens, somos parecidos, pero considero que el arte nos ha hecho diferentes personas antes del arte. Y entonces yo sí que creo, de hecho estamos rodeados de tu arquitectura, estamos rodeados. Yo tengo la suerte que encima yo me dedico a la fotografía, pero es que es una suerte porque todo lo que veo en el mundo es arte porque es fotografía, y no porque lo diga yo, sino porque todo el mundo ha considerado que la fotografía, que en mi época joven éramos un utensilio, como un fontanero, resulta que todo el mundo, de hecho esta exposición no tendría mucho sentido sin fotografía. Comunica, es arte. Además son unas fotos de la mayoría de vuestros fotógrafos, que es un gran artista, porque son para mí una joya de la comunicación. No son fotos cualquiera, son algo que te hace sentir. Entonces, si la fotografía es un arte, pues hoy en día, fíjate la cantidad de... Solamente con los móviles y con todo lo que hacemos, la gente está fotografiando. Para mí todo eso es arte, porque la persona se quiere comunicar con el exterior de alguna manera, ¿no? Entonces, cómo les salga bien o mal, da igual, porque hay gente en el arte muy famosa, como Marcel Duchamp, que bueno, para los que le amamos sí, pero para la gente no dejan de ver un urinario, ¿sabes? Dices, ¿qué ha hecho? ¿Sabes? Entonces, tu opinión. ¿Hola? Sí. Sí. Bueno, voy a esperar a Benjamín. ¿No? Vale. Contesto un poco a lo que... Sí. Aquí, ¿no? Sí, muy bien. Gracias. Continúo un poco al hilo de lo que dice Ricardo. ¿Qué? ¿El arte existe o el arte tiene sentido? Pues yo opino que el arte... Vamos a ver, el artista al final, a lo largo de la historia, pues... Sí. Hablando de la señora, de cosas mágicas, fíjate, cuando yo empecé con la historia del barco, hubo una persona que apareció por allí y dijo, yo quiero ayudarte, yo quiero ir a Venecia, y es la persona que está cantando ahora. Sí. De verdad, se llama Julia Pomar y es la presidenta del coro del COAM. Y cuando hacen los solos es ella. No tiene nada que ver ella con que yo esté aquí hoy. Pero sí, sí. Canta maravillosamente, aparte de otras cosas. Y bueno, pues volviendo a las musas, yo ya he hablado de la mía, con lo cual no voy a insistir, ¿no? De esas musas pues que son las dueñas y señoras de los hogares, que probablemente los hogares son la institución más importante y de mayor tradición de nuestra historia.
Y creo que también habría que hablar hablando de musas, y por no insistir en ese tema, las musas son importantes, pero creo que también habría que hablar del duende, ¿no? Dentro de la mitología del arte. Porque al final tú hablabas de que el mito es una leyenda, que es una ilusión. Sí, el mito alude a relatos maravillosos. Yo precisamente, mira, el barco donde monto todo el laboratorio Maya, se llamaba Maya el barco, me dijeron nunca debes cambiar el nombre a un barco, Maya significa ilusión, que es el velo de ficción que hay que rasgar para llegar a la verdad. Y yo creo que por eso el arte hoy sigue teniendo sentido, porque el artista al fin y al cabo lo que siempre ha querido es poner luz allí donde había oscuridad, ¿no? Como poner un foco para que los demás pudiéramos mirar y ver. Y entonces eso siempre tendrá sentido, sobre todo en tiempos de especial oscuridad o de espesa niebla. Con lo cual creo que el arte quizá en momentos como este pues tiene más sentido todavía. Lo que pasa es que a veces pues, en este tipo de sociedad intercomunicada, hiperconectada que tenemos, es más fácil como dejar a un lado el duende. Hay un texto muy bonito de Lorca que habla de la teoría de juego del duende, que explica que cuando desaparece todo artificio y solo queda lo auténtico, ¿no? Es cuando el duende aparece. Él lo relaciona con el flamenco, pero se puede aplicar a cualquier arte, ¿no? Entonces, quizá estamos en un mundo en que, bueno, pues a lo mejor prima muchas veces lo comercial, que al final es repetitivo, donde el duende no tiene cabida, ¿no? Porque no está saliendo lo que es tan genuino en ese sentido, lo que es la expresión particular. Hablabas de que, por también aludir un poco a lo que ha dicho Isidro, que estamos en un momento en el que quizá desaparezca el arte de las casas, porque todo el mundo tendrá láminas de Ikea o incluso paredes blancas. Yo que me relaciono mucho con los vecinos de los pueblos del campo, observo que antes el arte tenía ese sentido ritualístico de que cada cuchara era una obra de arte, ¿no? Porque la tallaba a lo mejor el pastor mientras estaba cuidando las ovejas y tenía unos dibujos que hacían esa cuchara única, y de alguna forma la relación artística estaba muy en los objetos cotidianos. Pensemos que las casas se hacían con las manos, que no había arquitectos, que las hacía la gente de los pueblos y todas eran de alguna manera orgánicas. Entonces, en ese momento en que la comunidad deja de ser artífice y lo que pasa a día de hoy es exclusivamente público, pues un poco la relación con el arte se fragmenta, ¿no? Se separa. Ahora vamos a un sitio especial llamado museo a ver el arte, cuando a lo mejor, como tú dices, lo podríamos estar viviendo aquí y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, yo abogo un poco por recuperar una relación artística en lo cotidiano, ¿no? En esa relación con los objetos, un poco sería como recuperar el erotismo de las cosas, ¿no? Hay una palabra que no me sale, pero sería, bueno, pues recuperar ese sentimiento estético de lo que nos rodea, ¿no? No irnos solo al objeto artístico en sí, sino tratar de hacer más artística la vida. Y ya, voy a pasar el micro. Yo hago una pregunta que tiene que ver con lo que has dicho. ¿Podemos vivir sin arte? No sé si se me ha oído. Okay. ¿Cuál es la pregunta? Si se puede vivir sin arte. Ojalá sí se pudiera. Referente a lo que tú has dicho antes, que es interesante que en el momento que dejamos de ser animales y empezamos a ser Homo sapiens y empezamos a crear objetos, ya se pierde un poco esa conexión que tú parece que estás como intentando tocar de alguna forma, esa conexión con el mundo real de la naturaleza. O sea, que parece que nos hemos inventado todo un mundo que ahora mismo, por lo visto, lo que ya hemos creado de masa no natural ya ha superado a
masa natural en el planeta, en referente a edificios, asfalto, todo lo que se ha creado, máquinas, todo lo que tenemos alrededor, ya es mayor que el volumen de masa que hay en la pequeña capa donde vivimos, ¿no? en el planeta. Entonces, claro, un poco eso tiene que cambiar, ¿no? Y lo que tú estás diciendo va un poco orientado en esa dirección. O sea, crear objetos que no regresan, o sea, una termita, unas hormigas, o sea, crean con su saliva y con sus fisis, crean esas construcciones enormes que son casi como un skyscraper para su tamaño, ¿no? Son enormes. Pero eso luego vuelve, o sea, es una forma natural. Sin embargo, el ser humano hace un tipo de edificio que no vuelve al mundo natural, o sea, lo contamina, lo estropea. Entonces, es como, digamos, si haces un edificio que es positivo para el mundo, o sea, que el mundo es mejor porque hay un edificio, que es un poco lo que hace una hormiga, ¿no? La naturaleza es mejor, le da puntos positivos. Eso sería como el logro que deberíamos hacer. Estamos creando un edificio o lo que sea, un objeto, que realmente o sea, nos aporta a nosotros, en nuestra cultura que hemos creado, pero al mundo natural no le aporta, sino que al contrario le contamina. Un teléfono tiene un montón de elementos que son muy difíciles de reciclar y que van a contaminar el entorno durante muchísimo tiempo, no digamos los plásticos. Entonces, lo que tú estás apuntando, creo que va un poco por ahí, ¿no? Es búsqueda un poco en esa proximidad, ¿no? En esos elementos, o sea, el arte quizás te pueda acercar ahí, ¿no? O sea, la cuchara que hace el pastor mientras que tiene un rato libre y la tiene en su casa, claro, ya es un objeto que ya está fuera del mundo natural, pero no está tan alejado, ¿no? Pero también está alejado, o sea, es un poco un engaño. Yo creo que habría que ir a un momento en el que coges un teléfono móvil, lo tiras al suelo y crece algo que luego te puedes comer, en vez de contaminar el suelo, ¿no? O sea, ¿cómo hacer que un teléfono móvil sea natural? O sea, por ejemplo, que es un disparate, o sea, ahora mismo no se nos ocurre, pero yo creo que habría que llegar ahí. O sea, el objeto de arte está tan fuera de lo que debería estar como cualquier otro objeto. O sea, yo creo que estamos muy alejados todavía o sea, estamos en una época muy, muy destructiva, muy contaminante, y bueno, supongo que pasará, supongo que llegará un momento en el que nos daremos cuenta de que hay que hacer edificios biodegradables, que no podemos seguir por este camino, ¿no? Yo creo que estamos un poco dándonos cuenta. Y hay mucho arte que se está haciendo en esa dirección, que intenta un poco aproximarse a cómo crecen los elementos en el mundo natural y cómo deberíamos aprender de ellos, ¿no? De ese proceso natural que luego se vuelve a integrar, ¿no? Sería interesante, vamos, lo que tú apuntas me parece va en esa dirección y me parece muy interesante, muy bonito. Nos aleja un poco de la pregunta, creo, pero o no, ¿verdad? O no. Puede ser, ¿no? Vamos. No, pero me gustaría aportar y decir cosas interesantes. No cantar ni afinar y que te conozca tu España. Eso dice Zetangana. Puedes hacer lo que quieras, desafinar y todo. No sé si quieres comentar algo o damos paso a... Sí, ahora paso al público. Yo lo que sí quiero decirte, Isidro, que mira, porque yo, como estudié geografía, hay cosas de la cabeza que hace tiempo que se me quitaron, que hay gente que no, pues lo pasa muy mal, porque que si no sé qué, el reciclaje, la política, no sé qué, un ruido que te cagas. Yo tenía catedráticos muy viejos que, date cuenta que las teorías geográficas vienen desde los griegos, o sea, no es una cosa nueva. Entonces, en el sistema geográfico, que habla de espacio-tiempo diferente al de mañana se acaba el mundo, eso es una cosa de catetos, eso es absurdo. Hombre, se pueden tirar todas las bombas nucleares a la vez
y no se acaba el mundo, se acabamos nosotros. El mundo sigue genial porque en Chernobyl los ciervos son aún más grandes que antes. Es decir, y las plantas han cubierto a los edificios. El mundo nos acaba, nos acabamos nosotros y nuestra civilización, porque hay gente de África que ni le tocará. Pero la historia está en que siempre se hablaba, cuando le decían, este tipo de edificio, ahora que estamos en una arquitectura, ¿no? En geografía se toma la palabra que es erosión antrópica. Sabéis que existe erosión eólica, erosión tectónica, pues hay una que se utiliza con toda la facilidad desde siempre, que es la erosión antrópica. Es decir, el pensar que el ser humano no existe y además que es dentro de la escala, antes estaba el león, pues en África a lo mejor sí, pero aquí somos nosotros los que somos la parte alta de la pirámide. Y esa erosión antrópica, por ejemplo, cuando la gente dice en arquitectura, no, es que claro, estos edificios se han sacado de la tierra, con cementos, que son de la tierra, con maderas, que son de la tierra, con cosas plásticas, porque son de la tierra, el petróleo, pero dice, no se destruyen. Bueno, en cuanto veas una imagen de Ucrania o de Gaza, ¿cómo que no se destruye? Como sigan así, la franja de Gaza queda como a la palma de la mano. Se han vuelto a poner, como dices tú, el teléfono ha vuelto a ser parte de la tierra. Es decir, y si viene un meteorito de la leche, pues fíjate, sí que, y además es todo parte de la tierra. Contamina o no contamina, pero como el ser humano decide con lo que hace en cada lugar, yo recuerdo canciones esas antiguas, Guadalajara, México, en una llanura, en una laguna, ¿te acuerdas? Guadalajara, México, en una laguna. ¿Dónde está la laguna? No existe la laguna. Es decir, el concepto es que siempre el ser humano, como cualquier, has dicho de las termitas, contribuyen a generar las termitas un edificio que en su escala, pues también a lo mejor está molestando a otra gente de alrededor. Y dirá, oye, y este tío que se está poniendo una ciudad aquí, ellos, y encima si nos acercamos nos comen, ¿no? La termita, pero nosotros somos parte de un mundo que nos gusta o no, pero es lo que hay, y entonces, bueno, es una visión también mucho más avanzada, es decir, porque claro que tiene razón Isidro en muchas cosas, por ejemplo, que deberíamos de intentar cuidar el planeta y hacerlo lo mejor posible, porque es que parecemos tontos, es decir, es nuestro planeta, vamos a hacer las cosas para que también, porque no es que le venga bien al planeta, que hemos dicho que le da igual, nos viene bien a nosotros. Y es increíble poder intentar hacer cosas que nos venga bien a nosotros y que tengamos todo lo más controlado para incluso jugar a proteger la naturaleza, que es fundamental. La naturaleza, por supuesto, aunque la naturaleza se puede ir a muchos sitios, pero también para nosotros, para disfrutar de ese vínculo que hemos tenido siempre entre naturaleza y ser humano. Eso está claro. Lo que pasa es que, bueno, el desarrollo, pues claro, y además hablamos siempre desde aquí como si fuera el mundo todo igual. Y desde geografía nunca se habla como todo el mundo igual. Hay el 80% de la Tierra que no hay nadie, no hay ningún ser humano. Es decir, que está desértico, que son mares, que no existe nada. Es decir, nosotros hablamos de Occidente y vemos estos edificios que lo vamos a ver en sitios muy puntuales, pero no lo vamos a ver en lugares del mundo que están deshabitados o que viven unas tribus con 4 chozas. Es decir, el concepto es, bueno, pues un poco ver más global e intentar disfrutar, dado el tiempo que nos dejan aquí, que es muy breve, de lo que tenemos, que yo creo que es fantástico. Entre otras cosas, la pregunta, sin arte, yo no creo que nadie pueda ver sin arte. Cuando lo has dicho, me he empezado a fijar, aquí una persona que se ha ido, que lleva un traje precioso, lleva unas Tiller, unos castellanos, de repente hay gafas, hay todo lo que vemos es arte. Es decir, las sillas, el diseño, tú vas a Ikea y la gente ve mueble barato, yo veo arte, o sea, flipante. Además ponen a los diseñadores, hay puestos, Hassenplausen y Schunkelplausen, la bombilla no sé qué, digo, hostia, qué guapo, con los dos creadores, que puede ser él o puede ser Álvaro Siza o puede ser tú, pero dices tú, joder, lo que veis de diseño en Ikea es un desarrollo del ser humano que la madera que se hacía antes, pues yo veo cosas allí, que incluso a veces hay cosas provenzales y tal, que son de ese estilo. Perdona, una cosita muy breve. Yo no me refería al que talla la cuchara porque fuera madera, que creo que se ha entendido un poco mal lo que he explicado, porque no me refería al hecho de que nos estemos cargando el planeta o lo que sea, que es otro debate, sino al hecho de que la producción se hacía, digamos que estaba muy cerca del día de la gente y del día a día, ¿no? O sea, es decir, ahora tú vas y compras una cuchara, antes como la cuchara se la hacían, pues tenía esa aportación. Y también la vendían, y por supuesto, pero es un ejemplo, ¿no? Tenía esa aportación artística que estaba muy cerca de la vida de la gente. Ahora
aludiendo a lo que decía Isidro, que nos vamos alejando cada vez más de la relación con el arte, es porque estamos en un sistema en el que somos más productores y consumidores, ¿no? Entonces, de alguna manera pues nos vamos separando de esa relación, pero lo decía en ese sentido más que en el otro. Pero siempre por la escala, de lo natural. es un poco la escala, es decir, que hay más. Tú dices, antes eran igual de productores y de consumidores. Parece que si eres 4, no eres igual que en Singapur 28 millones. Simplemente cambia la escala, que es lo que hacemos en geografía para visualizar el mundo. La gente más así, pero me refiero que al final... Y porque no había este mundo globalizado que podías acceder a cualquier cosa. cosa. Pero ¿cuándo no había eso? ¿Cuándo no había eso? Porque llevamos pues así, Mesopotamia ya era globalizante, Roma ha sido globalizante, ¿me entiendes? Bueno, es decir, sí, pero no a nivel comercial. ¡Jo, a nivel comercial! Sí, madre mía, pero, si te parece que el Mediterráneo no ha sido un comercio continuo, o sea, es decir, tan brutal, lo que pasa que, bueno, que era en una zona, es decir, yo creo que porque no queremos ver el pasado, pero el pasado, sí. El ser humano siempre ha intercambiado y se han hecho rutas, la ruta de la seda, no sé qué, y yo recuerdo, hay fotos todavía, ¿no? Cuando ves los barcos apostados en cualquier puerto del mundo, tú ves que el puerto, que hoy en día hay 4 yates de ricos, eran miles de barcos de tránsito de un lado para otro, ¿no? O sea, eso es el ser humano, o sea, es como... Que sí, estoy de acuerdo, pero digamos que normalmente lo que podías hacer en casa lo hacías en casa, es decir, sí, bueno. A lo mejor importabas sedas de la India, pero la lana merina española, que también se exportaba, era lo que aquí se usaba cotidianamente. Y el arte de la lana, pues todo el mundo que tenía acceso a ella lo conocía, lo sabía practicar. Sí, pero es por la escala, ¿no? Verdaderas joyas, ¿no? Por la escala. Y se cotizaba en todo el mundo, en la época del Imperio Español. Claro. Entonces, se exportaba, pero aquí se consumía. Hoy día, por ejemplo, aquí no consumimos nuestra propia lana. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, nos estamos yendo del tema, pero ya lo que aludía era... Bueno, te entiendo. La lana merina si tienes dinero, te lo... Simplemente aludía que no me refería a lo natural, si tienes sino mucho a la dinero, producción. te lo hace Loewe con cosas de aquí. No, ya no quedan ovejas merinas. No, pero me refiero que Loewe consigue, o sea, gente de marca ya pone cosas muy exclusivas. Hoy en día todo se hace mucho más, pero bueno, en algún sitio siempre se va a llevar. O sea, las mantas que se hacen en Zamora se siguen llevando a sitios donde a lo mejor un inglés millonario se la compra. No te preocupes, que eso es leitmotiv. O sea, no se pierde, se transforma, como decía Albert Einstein, ¿no? Sí, pero hemos creado una distancia. Yo ahí simplemente aludía a la distancia que se ha creado entre una producción artística que de alguna manera yo la veo que era cotidiana, con el hoy que nos hemos separado mucho de ella. Bueno, pero bueno, que los batusis y la gente sigue, la gente de la Amazonia sigue haciendo lo que tú dices. La gente que sigue sobreviviendo, la gente cree que es poca, hay muchísima población del mundo que está fuera de todo lo que estamos viviendo en Occidente. Y de tribus pequeñísimas, o sea, que no son... lo que pasa es que nosotros siempre nos vemos a nosotros mismos, y de hecho el mundo rural español está desocupado, viven 4 personas. Sí, pero bueno. Me refiero, viven y están allí con sus tierras, y antes dices, no, es que no sé qué, pues es que están a 1 hora de Madrid, y siguen haciéndose sus cosas y tal, a su rollo. Tú lo vives allí, además, para que tú ves una zona que parece tal, pero también es bastante turística, porque el Camino de Santiago tiene mucho... No tiene nada. Preguntas Turno de preguntas. Y luego celebramos que somos artistas. ¿Queréis preguntar a alguien? No hay muchas. Hay que hacer como en mi clase, que hay comentarios. Exactamente. Si nadie pregunta, a ver, tú, la gente ya se anima. Yo quería comentar sobre lo que has dicho de la cuchara. Y entonces a mí siempre me ha surgido, bueno, la diferencia un poco en lo que es arte y artesanía. Yo pienso en vuestro favor que hay una gran diferencia entre el arte y la artesanía. Es decir, el hecho de la cucharita que le hace el señor está muy bien, pero yo lo considero artesanía. Y entiendo que el arte es un poco más profundo. A no ser que a lo mejor hagas una cuchara de 10 metros, de estas grandes que te las hacen, y te la encuentres en un museo importante de París, pero entiendo yo que esa parte es más artesanal. Mi opinión, ¿eh? Con todo el valor que eso tiene, de estar con la cucharita, horadándola y haciendo su dibujito, que tiene una parte de arte, porque al final una persona, cuando hace esa cucharita, evidentemente pone todo su conocimiento, y a lo mejor es un conocimiento artesanal un poquito más bajo.
sin faltar. Ah, bueno, si es la primera es única. Sí, Mi opinión, no sé cómo lo ves tú. Bueno, lo primero que he dicho ha sido mi definición de arte y he hablado de que el artista pone luz, por un lado, ¿no? Y después que el artista creo que es el que da luz para que los demás puedan ver. Yo creo que de todas formas hemos asistido a una larga época de denostar la artesanía, que no digo que tú lo estés haciendo, pero que habría mucho que hablar ahí. Por otro lado, yo no me refería a la cucharita como arte, sino que en general nos hemos separado de la producción y que venimos de un mundo en el que las comunidades eran artífices tanto de la artesanía como del arte. Y el arte se contemplaba en una experiencia, por ejemplo, el arte estaba en las iglesias y la gente iba a la iglesia y lo contemplaba ahí, ¿no? En el Renacimiento, por ejemplo. O sea, era un ejemplo de aludir a que cada vez nos estamos separando más de la experiencia con el arte. Cada vez es, según lo veo yo, y como lo decía Isidro, es una relación más en la que hay que ir a un sitio especial a ver el arte. Por ejemplo, para ver si como lo de la cucharita no ha funcionado, tú ves, por ejemplo, en el Rito y Geografía del Cante, no, bueno, vamos a pasar a... Por ejemplo, el cante flamenco, que antes hablaba de Lorca, por irnos del arte plástico, de la arquitectura y de todo lo que nos atañe a nosotros. Tú antes ibas a un barrio de Jerez, hace 50 años, y salían, el barrio entero estaba allí cantando y tocando. El flamenco no existía casi como espectáculo, ¿no? Después empezaron a llevarse a los tablaos, empezaron los señoritos. Yo veo que de alguna manera, lo mismo que ha sucedido con los museos desde que empiezan, ¿no? Que creamos tiene una palabra, creamos, sí, una industria, donde vamos a unos lugares especiales a consumir un arte, ¿no? Y no digo ni que sea malo ni bueno, sino que, aludiendo a lo que decía Isidro, de que quizá la gente en algún momento deje de consumir arte, yo lo veo en ese sentido, que tiene una lógica, ¿no? Que nos hemos ido alejando de esos sistemas antiguos de producción. Bueno, eso es una teoría no mía, de la SGAE. Bueno, a mí me gustaría preguntar, ya va así como para terminar, que nos preguntásemos, ¿tú qué le dirías a una persona que está empezando una vida pues, de artista, una persona joven que está planeándose un poco qué hacer, ¿no? cómo hacer en la vida? ¿Qué consejo le darías? Alguien que te admira o que tú tienes una serie de logros, ¿no? en tu carrera y te pregunta eso, ¿no? ¿Qué le dirías a una persona que está empezando? ¿Es para mí? ¿Y esto? Te ha quitado el papel de moderador. Pues yo le diría que haga lo que le apasiona, que le va a ir bien. Así de sencillo. Y al final el arte es una pasión, ¿no? Es una pulsión. No sé qué piensa Ricardo. No, yo creo que, hablando de lo que he dicho de la gente cuando les observaba, es que lo del arte es tan extensivo a todo. Aquí tenemos diseñadores, fotógrafos, gente que diseña juegos de ordenador. O sea, yo veo lo que hacen en la PS4, la PS5. O sea, yo veo lo que hace la gente y digo, hostia, claro, de verdad que detrás de ellos, esos programas, hay un montón de artistas, en el sentido, como en el cine. Es decir, yo es que veo tanto arte en todos los sitios y tan extendido a nivel global que le diría que disfrute de lo, como dices tú, lo que le guste y se meta en... O sea, no sé, por ejemplo, antiguamente era como, incluso aquí en España, que iba con cierto retraso, es el escultor, el pintor, tal, y joder, tío, ahora se puede hacer 1000 cosas y todas están consideradas artes, incluso ya la cocina, que antes no te dan de comer y joder, ahora resulta que el tío es un artista que no veas, dices, joder, o sea,
porque como definición en el tema del arte, cuando metes en la RAE, sí que aparece arte y luego las artes del hombre. Por ejemplo, pone como ejemplo las artes de la pesca. O sea, son las cosas que hace el ser humano para conseguir un propósito mejor. Eso son las artes, cuando decimos artes de la pesca, o sea, artes de la cocina, pero realmente ahora hay un batiburrillo que es para disfrutar, porque pones estupendo en plan artístico y tal. O sea, yo sí considero lo que dice la espectadora, que el primero que hace un estilo es un artista. Me ha encantado la definición, el que da la luz, ¿no? Y luego a partir de ahí existen unas tendencias. Pero bueno, es simplemente disfrutar del momento, ¿no? El arte, me encanta lo del flamenco porque, claro, me estoy poniendo ahí qué pensarían los del Olimpia de París escuchando a Camarón y llorando los franceses diciendo qué me está pasando en el cuerpo. Evidentemente, hoy llegas y ves un concierto de flamenco y encima ya volvemos a Rosalía y la gente llora porque dice, ¿esto qué es? Pues eso es duende, eso se llama duende. Y es verdad que es algo que te llama, ¿no? Y bueno, en nuestro caso el flamenco es bonito porque lo exportamos al mundo entero, ¿no? Al final nuestros mayores exponentes prácticamente son ese pequeño sector, ¿no? De si te gusta a ti o no te gusta el flamenco. Sí, sí. Ricardo, dejamos si hay alguna otra pregunta. ¿Hay alguna pregunta o no? ¿Os gustaría...? De hacer una afirmación. Yo recuerdo que cuando hacía taekwondo, el profesor se ponía delante y en guardia me pegaba un golpazo en el estómago y dije, me has hecho daño. Si no usas, pierde. Si no entrenas, pierdes. Yo creo que en cualquier profesión, no solamente en el arte, si no entrenas la mano, si no entrenas el cerebro, es imposible que llegues a nada. Es decir, que yo no sé si eso es una respuesta o una pregunta, pero creo que... Hombre, eso es una buena argumentación para lo que le han comentado, ¿no? Decir, ¿qué haría un joven? Pues si tienes algo de duende, tienes que entrenar. Claro, tienes que entrenar mucho. Sí, no puede... Nada más que entrenamiento. Vamos, trabajo. Trabajo. Pero eso choca, por ejemplo, un poco ahora con cómo se plantea el mundo del arte, que el otro día debatíamos sobre esto. En la Escuela de Bellas Artes de Madrid, en la universidad donde yo estudié, ahora mismo han eliminado casi todas las horas de dibujo, casi todas las horas de pintura, casi todas las horas de escultura. Yo tuve una formación muy clásica y, por ejemplo, en Noruega, donde estudié después, el planteamiento era ya no se ejercita la mano, sino que se lo das a una persona que lo haga. En este caso, un artesano. Entonces, eso es un poco lo que hay ahora. Y no fue así siempre. No, el artista durante muchos momentos, épocas, ha sido el artífice y ahí es donde yo reivindico un poco el duende, ¿no? Sí. Si tú no conoces la carpintería, si eres un arquitecto y tienes que hacer una ventana, todos los problemas que conlleva hacer una ventana, si no lo has tocado, si no sabes cómo se ensambla la madera, estás haciendo una ventana de madera, pues es una problemática a la que no te vas a enfrentar. Con lo cual, hacer arte sin conocer realmente el oficio de una bordadora, de una artesana o de lo que estés haciendo, para mí es un error enorme, porque hay un montón de preguntas y problemas. Yo creo que los artistas se plantean, siempre tienen problemas que resolver. Y eso me parece súper interesante, porque siempre estamos con problemas encima de la mesa para intentar solucionarlos. Si esos problemas no los tienes tú, los tiene el artesano, me parece que tienes que trabajar o con ellos y aprender de ellos y efectivamente entrenar. O sea, al final es estar entrenando y saber un poco de carpintería, saber también de cómo se borda, saber, o sea, aprender un montón. Con el tiempo te das cuenta de todo lo que no sabes.
O sea, el tema es que históricamente esto que dices es perfecto, salvo cuando, por ejemplo, en la antigüedad había una persona que era escultora de por vida. Y ahora resulta que eres escultor, arquitecto, fotógrafo, PS4, como Canogar, que hablábamos el otro día, que vi una instalación increíble en Sevilla, que es un tema de alfanuméricos, no sé qué, o sea, entonces el concepto que Bernini, que es, bueno, no Bernini, casi todos los artistas, pero Bernini por lo menos lo dijo alto, ¿no? Jamás, o sea, fui el mejor de los escultores porque jamás toqué un cincel. Eso es una teoría suya que es el reconocimiento a mucha gente que decía, no, yo para la foto me pongo, como hago yo 1000 veces fotos artistas que se ponen para la foto. Pero luego necesitamos unos artesanos porque, vamos a ver, las pirámides de Egipto no las puede hacer el que diseñó, ni incluso Benjamín, siendo como es, que es increíble. Estos edificios no lo puede hacer tirando de llana y poniendo ladrillos, sino que los artistas, como tú has dicho, tenemos problemas. Y esos problemas te los surge porque un cliente te pide algo, nunca lo has hecho, tienes que ir a artesanos y entonces empiezas a trabajar. No te da tiempo humano para, por ejemplo, si a mí me piden ahora hacer un edificio, como yo me presenté a algún concurso en la Expo Mundial de Milán, entonces de repente yo me presenté y yo no he hecho arquitectura como hacen ellos. ¿Qué tuve que hacer? Hacer un equipo de arquitectos porque me lo pidieron a mí el proyecto, pero si nunca lo has hecho, es mejor coger a gente que sabe, porque no nos da tiempo. Ahora voy a hacerme arquitecto a esta edad, no, hombre. Entonces el concepto es que históricamente mucha gente no ha visto la realidad de que la Capilla Sixtina no la puede hacer Miguel Ángel pintando él solito, salvo que no hayas estado nunca en la Capilla Sixtina. Si has visto una foto en un libro y dices, pues mira, qué mona, pero es que no es así. Es decir, todo esto conlleva un montón de equipos de trabajo. Y en esos equipos de trabajo hay gente que también son artistas y que florecen como Rafael y muchos otros, surgen de esas jóvenes que tienen que 200 pintando para el maestro. Aquí en Hollywood es verdad que se ha hecho todo como que todo lo, qué guay, que viene ahí y un tío se lo hace todo. Pero yo, el que trabaja profesionalmente esto, y además el tema es por escala, es decir, imagínate esto que hace de Isidro, que es maravilloso. Y a lo mejor no lo haría, por supuesto, su teoría a lo mejor, pero dices, llega una persona y me dice, quiero 500 obras de estas para dentro de 15 días. Tienes que contar con equipos. O sea, tú no puedes hacer, es inviable, partiendo de que la fotografía se suele revelar en laboratorios, no te la revelas tú. ¿Entiendes? El concepto es que yo creo que lo bonito del arte de siempre ha sido que hay una luz que me ha encantado, lo que has dicho tú, la luz, y luego esa luz, que es una intuición muchas veces torpe, muy torpe, hay otras personas que consiguen hacerlo realidad, que estamos además en una exposición para hablar de ello, que es la arquitectura. Justamente es una intuición, un dibujo, y luego un montón de gremios trabajando para vosotros, y que te aportarán un montón, te quitarán de la cabeza muchos problemas. Pues no te vas a poner a diseñar todo. Ahora te toca a ti. No, yo creo que tenemos que terminar. No estaba programado para que tú dijeras nada, ¿no? Es vuestro momento. Yo creo que terminamos. ¿Alguien tiene una pregunta y nos vamos o qué? Pues coño, pues entonces que sirvan. Venga, Que sirvan. Pues nada, pues muchas gracias. Oye, muchas gracias por. A todos. Y nada, vamos a tomarnos algo.